Muy bien. Modo de extinguir las obligaciones, ¿ya? Aquí las vamos a encontrar todas juntas en el artículo 1567. Tenemos varias que aparecen acá. La resiliación, el pago, la innovación, la transacción, compensación y así, ¿ya? Vamos a partir con la primera, ya muy fácil, ya, resiliación o mutuo disenso. ¿Qué es la resiliación o mutuo disenso? Es una manifestación de la autonomía de la voluntad, ¿ya? La resiliación o mutuo disenso, en este caso, es un acuerdo entre las partes en que consienten dejar sin efecto una obligación, ¿ya? El artículo nos dice que es un acuerdo de voluntades que las partes dotadas de capacidad dejan sin efecto una obligación. El artículo no habla de que consienten darla por nula la obligación, el artículo 1567. Esta cuestión no es así, ya que no estamos anulando, sino estamos dejando sin efecto una obligación. ¿Qué significa esto? Que yo me pongo de acuerdo, ¿cierto? Y le digo a la otra parte, ¿sabes qué? Nos debemos tantas cosas, ¿sabes qué? Dejémoslo sin efecto, fin, ¿ya? ¿Qué se requiere? Un consentimiento de ambas partes, que las dos partes estén de acuerdo. Se requieren que las dos partes tengan capacidad de ejercicio, ¿cierto? Para poder determinar de sus bienes, ¿ya? Y se requiere también que exista un objeto, ¿cierto? Algo que se debe y una causa, ¿ya? Normalmente la resiliación o mutuo disenso no produce ningún efecto para terceros, ¿ya? Ya que esto es un acuerdo entre las partes, por lo tanto para terceros le produce efecto relativo, ¿ya? Pero entre las partes va a quedar la obligación como que no se debe nada. No es lo mismo que condonar, ¿eh? No es lo mismo que la condonación, la resiliación. La condonación es cuando el acreedor, ¿cierto?, me deja sin efecto una deuda, ¿ya? Me perdona una deuda. Aquí estamos hablando de que ambas partes están de acuerdo en dejar sin efecto una obligación. Aquí requiere un consentimiento. En cambio, la condonación no requiere un consentimiento, requiere la voluntad solamente del acreedor, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo que una condonación. Bien, siguiente modo de extinguir es el pago. Artículo 1568. Y este es el primer artículo que me aprendí, el más fácil, ¿ya? El pago es la prestación de lo que se debe. Así de simple, ¿ya? Pero no es tan simple como parece. El pago, para que extinga la obligación, debe cumplir distintos requisitos, ¿ya? El pago debe ser específico. El pago debe ser completo y debe ser indivisible. ¿Qué es específico? Debe ser al tenor de la obligación. Esto significa que se me debe pagar con esa cosa y no con otra distinta, ni en un pretexto de que esta otra cosa valga más, ¿ya? Si me tenían que entregar un computador, ¿cierto? Tienen que entregarme un computador, no podrían entregarme un auto, por mucho que el auto valga mucho más, ¿ya? El pago debe ser completo, muchachos. ¿Qué significa? Que se debe pagar tanto la obligación más los intereses o las indemnizaciones que correspondan. El pago es indivisible, ¿ya? Esto significa que el acreedor no podemos obligarlo a que nos reciba el pago en partes. Yo no puedo obligar al acreedor que me reciba a cuotas la obligación, salvo que el acreedor lo autorice. Si el acreedor autoriza a cuotas, bien, pero no es el acreedor el quien elige si autoriza o no que le paguen a cuotas. La regla general es que se lo paguen inmediato, de manera indivisible, ¿ya? Segundo aspecto importante con respecto al pago es determinar quién puede hacer el pago, ¿ya? El pago en este caso lo puede hacer cualquier persona, ¿ya? Cualquier persona. Porque al acreedor, ¿qué es lo que le interesa? Que recibir su pago, ¿cierto? Es lo único que le interesa. O sea, lo puede realizar cualquier persona. Podría realizarlo el deudor, podría realizarlo su heredero, sucesionario, podría realizarlo un tercero con consentimiento del deudor, un tercero sin consentimiento e incluso un tercero contra la voluntad del deudor. Cuando paga un tercero con consentimiento, estamos hablando de que es un mandatario. Por lo tanto, va a tener su derecho a reembolso. Cuando paga un tercero, por ejemplo, extraño, sin consentimiento del deudor, nos podríamos preguntar, ¿y este tercero extraño que está pagando va a tener derecho a que le devuelvan su dinero? Y aquí nosotros, la ley dice que no, ya cuando paga un tercero en contra de la voluntad, sin consentimiento del deudor, no tiene derecho a reembolso, ¿ya? ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Ya? Porque igual puede ser injusto que una parte se haga más pobre, ¿cierto? Por estar pagando una deuda que no es de él. Debería tener derecho a lo menos que le devuelvan lo que pagó. Tenemos que distinguir, muchachos, y aquí se va a distinguir en si este cumplimiento de la obligación produjo o no produjo beneficios al deudor. Por ejemplo, si este tercero contra la voluntad pagó
y esta obligación obviamente hizo más rico al deudor porque ahora no va a tener que pagar la deuda, entendemos que se le produjo beneficio y está actuando este tercero como un agente oficioso. ¿Ya? Y como agente oficioso tiene derecho a que le reembolsen lo que pagó. Sin embargo, si esto no produjo beneficio, imaginemos que la obligación estaba prescrita o iba a prescribir muy pronto. Entonces, por ejemplo, iba a prescribir, faltaban un mes y esta persona paga. Y al pagar se reactiva la prescripción, pues porque es una interrupción. Esto no le produjo ningún beneficio al deudor, todo lo contrario, ¿cierto? Porque estaba a punto de prescribir la deuda y vienen y le pagan. Le produjo un gravamen. En este caso, este tercero, sin la voluntad, no tiene derecho a que le reembolse lo pagado, ¿ya? Porque no le produjo ningún beneficio al deudor, todo lo contrario, ¿ya? Bien. ¿Quién puede recibir el pago? La regla general es que lo reciba el acreedor, ¿ya? Uno le paga al acreedor, eso es lo normal, porque hay un adagio que dice que el que paga mal paga dos veces. Sin embargo, también se le podría pagar a sus herederos o a sus cesionarios, ¿ya? Además de esto, hay una excepción aquí, se le podría pagar a quien tenga apariencia de acreedor. ¿Y quién tiene apariencia de acreedor? El que tiene el título, ¿ya? Y el que demuestra que es acreedor, aunque no lo sea. ¿Tiene apariencia de acreedor? Bueno, le pagamos, ¿ya? Un efecto de la posesión, que da hasta como el poseedor de algo, ¿cierto? Se reputa como dueño. Por esto se le estaría pagando bien. Ahora, si yo le pago a un tercero que no tiene nada que ver, estoy pagando mal y tendría que pagar dos veces, ¿ya? Existen diversas modalidades de pago. Estábamos hablando un poquito de la consignación delante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la mora del acreedor? Bien. Cuando el acreedor está en mora, esto significa que el acreedor no quiere recibir o no sabemos dónde está el acreedor, quién es la figura del acreedor, ¿cierto? Podría ser que el acreedor murió y no sabemos quiénes son sus herederos. ¿Cómo pagamos? ¿Ya? Vamos a hacer un pago por consignación, ¿ya? El pago por consignación tiene distintas etapas, tres, ¿ya? La primera etapa, las primeras dos etapas son judiciales y la tercera, disculpa, las primeras dos etapas son administrativas y la última etapa es judicial, ¿ya? La primera etapa se llama la oferta, ¿ya? Y la oferta significa que nosotros vamos a hacer de un trámite extrajudicial en donde vamos a ofrecerle la cosa, ¿ya? A través de notario, publicando la cosa, oye, tengo el elefante que le debo a Juan, ¿ya? Lo tengo acá y estoy esperando que lo recibas. Eso es una oferta, ¿ya? Esa es la primera etapa. Obviamente la oferta tiene que ser expresa, ¿cierto? Y seria. Posteriormente viene una segunda etapa que se llama la consignación. La consignación significa que el acreedor va a entregar la cosa a otra persona para que tenga. Por ejemplo, lo mismo del elefante, ¿cierto? Ya publiqué en el diario que tengo el elefante para Juan, Juan ven a buscar el elefante, ¿cierto? El elefante va a quedar en manos del Zoológico Nacional. Entrego la cosa al Zoológico Nacional, la consigné, ¿ya? Así que el zoológico lo va a tener, ¿cierto? Esto no significa que el deudor se libera de obligación. ¿Cuándo se va a liberar de obligación el deudor? Cuando se hizo todo este trámite y no apareció, todavía no aparece el acreedor. Si no aparece el acreedor, porque si aparece el acreedor y recibe la cosa, listo, se liberó. Pero si no aparece, vamos a tener que hacer un tercer trámite. Y era donde un tribunal. Y pedirle al tribunal, juez, mire, hice la oferta, la consigné y no aparece el acreedor. Libéreme de esta obligación, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer el juez? Va a dictar una sentencia. Y esta sentencia se llama de suficiencia de pago. El juez va a analizar el contrato, va a analizar de que la cosa con la que se está pagando es la válida, ¿cierto? Y sirve para cubrir la obligación y la consignación. Y obviamente va a dictar esta sentencia liberándolo, va a liberar al deudor entonces, y va a estar libre de la obligación, se entiende por la obligación cumplida, y obviamente todos los gastos del juicio, todos los gastos de expensas de la cosa, va a ser que tener que pagar por el acreedor, ¿ya? Sí o sí. Bien. Esa es la forma de pago consignación, ¿ya? Bien. Otra forma de pago también que nosotros tenemos es la subrogación, ¿ya? El pago con subrogación, entendemos que hay dos tipos de subrogaciones. Subrogaciones reales y subrogaciones personales. ¿Cuándo una subrogación es real? Cuando la cosa que se debe se cambia por otra. Subrogar es cambiar por otra cosa, ¿ya? Cuando es real es cuando estamos hablando de que ya, te debo un auto pero cambiémoslo por dinero. Listo. Es una subrogación real. En cambio,
también existe subrogación personal y es cuando se cambia la persona, ¿ya? Por ejemplo, yo le debo a Ripley X cantidad de dinero, pero Ripley vende la deuda a Falabella, ¿ya? Cambió la persona, ¿cierto? Ya no le debo a Ripley, sino que le debo a Falabella. Eso se llama subrogación personal, ¿ya? Y eso se llama pago con subrogación, ¿ya? Se transfiere la cosa, se cambia la cosa y se cumplió con la obligación, ¿ya? Bien, tener claro esos dos tipos de subrogaciones. Bien, vamos a ver entonces ahora eso con respecto a pago. Bien, hay otra forma de pago también que se llama, la última que vamos a ver de pago, que es la dación en pago, ¿ya? La dación en pago es un modo de extinguir en donde se extingue la obligación con otra, ¿ya? Por ejemplo, la dación en pago es, yo le debo a una persona una casa, ¿cierto? Pero llegamos a un acuerdo de que en vez de entregarle la casa le voy a entregar una suma de dinero. En ese caso nosotros estamos sustituyendo una obligación por otra y se extingue la obligación. Por ejemplo, a una persona yo le debo 1 kilo de papas y consienten que yo le entregue 1 kilo de tomates. Dación en pago. Sustituimos la obligación primera y se extingue la obligación, ¿ya? Cambiamos la obligación por otra y se extingue. Es una dación en pago, que es distinto a la novación. Y aquí hay una diferencia porque la novación es la sustitución de una obligación por otra, extinguiéndose la primera, pero subsistiendo la segunda. ¿Cuál sería un ejemplo de novación? Por ejemplo, yo a una persona le debo dinero, le debo, no sé, 100.000 pesos. Y yo a esta persona le digo, mira, no te puedo pagar los 100.000, pero te puedo hacer clases, ¿ya? Y le digo, ya, te hago 10 clases si tú me perdonas la deuda. Bien. En este caso, si nos damos cuenta, se extingue la primera obligación. La obligación de dinero se extinguió. ¿Pero qué queda vigente una obligación de hacer? Porque todavía sigue la obligación vigente, ya que todavía no sé si le voy a hacer las clases o no, ¿ya? Pero está la obligación, entonces cambiamos una obligación por otra. En cambio, la dación en pago se extingue inmediatamente todo, ¿ya? Te cambio las papas por 1 kilo de tomate. Toma, listo, se acabó la obligación. Esa es la diferencia. Cuando hay innovación, continúa la obligación, pero es distinta. En cambio, con la dación en pago se extingue totalmente la obligación, ¿ya? Bien. Bien. La transacción, ¿ya? La transacción la vamos a ver también en procesal, ¿ya? La transacción es un acuerdo entre privados, ¿ya? Que sirve para solventar o para prever un litigio eventual o un litigio actual. Por ejemplo, yo sé que una persona me va a demandar, ¿cierto? Entonces, nosotros acordamos por transacción de que ya, que si me va a demandar, acordamos que en vez de demandarme o exigirme el cumplimiento forzado, le pago 5 millones de pesos. Es una transacción, ¿ya? Bien. Por otro lado, también tenemos las compensaciones. Las compensaciones es cuando se confunde la figura del acreedor con el deudor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que un amigo me está demandando porque le debo 5 millones, pero él también me debe 2 millones. Entonces las deudas se van a compensar. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no le debo 5, sino que solo le debo 3, porque él me debía 2. Eso es. Bien. Y por último, muchachos, la última, que es la prescripción extintiva, ¿ya? Nosotros ya estudiamos bien en la prescripción, ahora, la prescripción adquisitiva, ahora vamos a estudiar la prescripción extintiva. Muy importante recordar el artículo 2492, que nos habla sobre las dos prescripciones, ¿ya? Acá nosotros en la prescripción extintiva no estamos hablando de adquirir bienes, sino que estamos hablando de extinguir acciones, ¿ya? El derecho a exigir ciertas acciones. No estamos adquiriendo propiedades. Bien. Entonces, para que repasemos un poquito, vamos a ver el artículo 2492, artículo muy importante, y ahí el artículo nos dice lo siguiente. ¿Ya? La prescripción, entonces, es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas o de extinguir las acciones ajenas por haberse poseído o no haberse ejercido dichas acciones durante un cierto lapso de tiempo y cumpliendo los demás requisitos legales. Cuando hablamos de la prescripción extintiva, estamos hablando de cuando se prescriben estas acciones o derechos por no haberse ejercido en un cierto lapso de tiempo y cumpliendo los demás requisitos legales.
¿Cuáles son los requisitos entonces de la prescripción extintiva? Bueno, los requisitos comunes a toda prescripción, ¿ya? Que sea alegada, ¿cierto? Corre en favor y en contra de todas las personas, entre otras cosas. Y los requisitos específicos de la prescripción extintiva, ¿ya? Que son que la acción sea prescriptible, ¿ya? No todas las acciones son prescriptibles. Por regla general, las acciones de dominio, ¿ya? Como la reivindicatoria, no es prescriptible. Las acciones de familia, por regla general, son imprescriptibles. Normalmente las acciones patrimoniales, esas sí son prescriptibles, ¿ya? Por ejemplo, la condición resolutoria tácita, ¿cierto? La acción ejecutiva, que prescribe 3 años, entre otras, son acciones prescriptibles. Requiere una inactividad de las partes, o sea que la otra parte no haya ejercido su derecho o su acción. Y por otra parte, que concurra un plazo determinado de prescripción, ¿ya? Bien. Cuando hablamos de esta inactividad de las partes, ya es importante que estamos hablando de un silencio. La otra parte no ha hecho nada, no ha exigido, no ha demandado. Por tanto, contrapuesto a esto, tenemos la interrupción de la prescripción, ¿ya? Y la interrupción de la prescripción es la que nos hace perder todo el tiempo transcurrido. Y esto puede ser natural o civil. ¿Cuándo entendemos que una interrupción es natural? Cuando cualquier hecho que el deudor está reconociendo la obligación. Por ejemplo, el deudor se acercó a pagar una cuota. El deudor hizo un convenio con la deuda, ¿cierto? El deudor hizo cualquier acción que está reconociendo la deuda. Ahí interrumpe su plazo de prescripción. Por otro lado, tenemos la interrupción civil, que esto se interrumpe con la notificación judicial de la demanda ejecutiva para cobrarle la deuda, ¿ya? La regla general es que esto interrumpe todo el plazo, o sea, perdí todo mi plazo de prescripción, ¿ya? ¿Cuándo no perdería el plazo de prescripción? Por ejemplo, cuando hay una sentencia absolutoria, cuando la otra parte se desistió de la demanda, ¿ya? Bien. Con respecto a los plazos, ¿cuáles son los plazos de prescripción? ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que distinguir. Tenemos unos plazos de acciones personales ordinarias y acciones ejecutivas, o también los podemos clasificar como prescripciones de largo tiempo, de corto tiempo y especiales, ¿ya? Bien, una prescripción de largo tiempo, entonces son, por ejemplo, la acción ordinaria, que esta es una prescripción que prescribe 5 años, ¿ya? Por otro lado, la acción ejecutiva también es de largo tiempo, ¿ya? Que prescribe en 3 años, salvo la especial, que la especial prescribe en 1 año. La especial es de los cheques, pagarés, letra de cambio, de la ley 18.092. Por otro lado, tenemos las prescripciones de corto tiempo, ¿ya? Y con respecto a las prescripciones de corto tiempo, hay prescripciones de 3 años, de 2 años y de 1. Las prescripciones de 3 años son, por ejemplo, las que se tienen en favor o en contra del fisco o de las municipalidades. Las prescripciones de 2 años son las que de los honorarios de los abogados, jueces, procuradores, médicos, de todos estos profesionales que ejercen la profesión libre, que eviten boletas de honorario, ¿ya? Estas prescriben en 2 años. Y por último, prescriben en 1 año las del comercio al menudeo, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va al negocio, cuando uno, el fiado, por ejemplo, el fiado tiene una prescripción y tiene una prescripción de 1 año. Y por último tenemos los plazos de prescripciones especiales. Cuando entendemos especiales no estamos diciendo que son más o menos, que son largos o son cortos, estamos diciendo especial porque la ley dispone un plazo específico, ¿ya? La ley dice, para esto va a prescribir en tal plazo, ¿ya? Y tenemos distintos ejemplos en la ley donde nos habla sobre estos plazos de prescripción, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el artículo, el artículo 203, ¿ya? Que nos habla sobre la prescripción de la condición resolutoria tácita, disculpen, del pacto comisorio, ¿ya? Nos dice que este va a ser un plazo de 4 años. Aquí no está especificando un plazo determinado. Tenemos también el artículo 2667 del Código Civil, ¿ya? Que nos habla del plazo de prescripción de los jueces árbitros, que en este caso la reclamación a un juez árbitro es de 3 meses. ¿Ya? De ahí prescribe la acción de reclamar ante el juez árbitro, ¿ya? Tenemos también otra que es el artículo 920 del Código Civil, que nos habla sobre las acciones conservatorias, ¿ya?
de la posesión. Las acciones conservatorias de la posesión dice que prescriben en el plazo de 1 año, ¿ya? Ahí tenemos distintas prescripciones especiales, distintos ejemplos que nos dan la norma de prescripción especial.